Dios les bendiga, qué bueno que estamos ya en esta mañana preparados para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Pues nos sentimos gozosos de poder estar transmitiendo nuevamente en este día domingo. Y bueno, yo sé que allá en sus casas usted estará esperando el momento de la alabanza, el momento de la palabra, y eso es bueno en gran manera. Así que yo le invito en esta hora que podamos orar y pedirle al Señor que nos dé gracia, sabiduría, que en todo tiempo y en todo momento su palabra sea sobre nosotros y que la actitud de nuestro corazón siempre sea la mejor, el de glorificar a Dios, el de darle lo mejor a Dios, lo mejor de nuestra persona, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra alabanza. Así que yo le invito a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por tu amor y tu grande misericordia. Reconocemos tu poderío y tu majestad. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios único, el Dios verdadero. Y cuando estamos aquí, Señor, en esta hora para alabarte y glorificarte, es porque sabemos que esta reunión se lleva a cabo continuamente. No nos hemos detenido, la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue caminando, seguimos adorando, seguimos buscando tu rostro, seguimos esperando ver de parte tuya la gloria y la majestad que has mostrado una y otra vez sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre la iglesia. Gracias, Padre, porque en esta hora podemos gozarnos delante de ti y queremos, Señor, que toques la vida de cada persona y de cada familia, que a través de esta transmisión, Señor, ciertamente serán bendecidos y confrontados con tu palabra, retados, Señor, en la actitud de vida espiritual para crecer y para desarrollar. Pero también, Señor, sé que tu Espíritu Santo estará tocando la vida de cada persona conforme a la necesidad. Sabemos, Señor, que hay necesidad y clamamos para que extiendas tu mano de poder y puedas, Señor, sanar, liberar, proveer, transformar, restaurar, restituir. A ti sea la gloria. Por lo tanto, Señor, en esta hora dedicamos este tiempo a ti. Eres tú bueno para siempre para con nosotros y nosotros queremos honrarte y glorificarte. La alabanza fluya de nuestra boca con toda liberalidad. A ti la gloria y la honra para siempre. Amén y amén. Así que, hermano, vamos a gozarnos. Después de la alabanza y la adoración estaremos entrando a la palabra. Dios le bendiga. Amén. Bienvenidos, hermanos, todos juntos, listos para adorar y bendecir a nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Te adoramos, aleluya. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Danzamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Danzamos por tu gloria, oh Dios.
nosotros, Señor, tus hijos. Muy excelente eres tú para nosotros, Señor. Tú eres bendito por siempre, Jesús. A ti la gloria y la honra, Señor. Exaltado eres en nuestras vidas, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Amén. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Sí, Señor. A ti, solo a ti, bendito Jesús. Decimos, eres digno. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Aleluya. Estamos aquí para exaltarte, Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Tú eres digno de gloria. Señor, exaltado eres, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos que te adoran, que te alaban, Señor Jesús. Amén, amén. Todas las naciones, dice este canto, declaran que tú eres bueno, hablan de tu precioso nombre, Señor. Aleluya. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios.
Señor, con ese amor, con esa gracia, con esa misericordia que tú tienes para con nosotros, Señor. En estos momentos queremos decirte, Señor, que te amamos, que te damos gracias, Señor, de verdad por todo lo que has hecho por nosotros, Padre bendito. Que nos podamos acercar todos los días y a cada momento hasta ti, Señor Jesús. Reconociendo a veces, Señor, efectivamente que te fallamos, que a veces no somos tan fieles, pero tú permaneces fiel, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder adorarte, Señor Jesucristo, y bendecirte con todo nuestro corazón, Señor. Para ti, bendito Dios, te adoramos, Señor. Te exaltamos. A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanta, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Sí, Señor. Sí, Señor Jesucristo. A ti, solo a ti, Señor. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Sí, Señor. De nuestro corazón a tu corazón, Señor. Te amamos, bendito Dios. Te amamos, te bendecimos, Dios. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin
siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mí. Señor, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mí. Señor, mi alma clamará desde mí. Señor, mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Te adoramos, Señor Jesús, y te agradecemos este momento tan maravilloso en que nos podemos acercar para adorarte, para bendecirte con nuestro corazón, Señor. Entregarte nuestra alabanza y nuestra adoración como una ofrenda para ti, Señor, agradable para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, eterno Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos, glorioso Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús, te exaltamos, Rey de Reyes, Señor de señores, Dios único, Dios grande, Dios fuerte, Dios verdadero. Padre, en esta hora, Señor, yo clamo en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza, el poder, Señor, pedirte que toques la vida de cada familia de esta congregación, cada persona que está viendo esta transmisión, cada una de sus familias, Señor. En esta hora yo te pido que extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada una de mis hermanas, sobre cada persona que está viendo esta transmisión, y extiende tu mano de poder, Señor, para sanar, para liberar, para proveer. Tú eres el Dios todopoderoso que se manifiesta de una manera especial y maravillosa. En el nombre de Jesús, donde hay enfermedad, el poder de lo alto venga a través del toque del Espíritu Santo para quitar todo dolor, para quitar toda molestia, para despejar el problema respiratorio, para arreglar, Señor, los problemas de columna. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres el Dios que hace milagros. Sigues haciendo milagros de sanidad, de liberación. Aquel que se siente oprimido, Señor, tú eres el que rompe las cadenas. Aquel que se siente deprimido, tú eres el Dios de paz que puede cambiar las circunstancias de tal manera que hay libertad en el nombre de Jesús. Libres de opresión, libres de adicciones, libres de situaciones difíciles. Padre, tú eres el Dios proveedor, de tal manera, Señor, que no nos hace falta nada a los que confiamos en ti, a los que esperamos en ti, porque tú nos darás conforme a tu bondad el alimento, el vestido, las cosas que necesitamos para seguir adelante. Así sea en la vida de cada familia de esta congregación. Tú eres el proveedor. Sigue proveyendo, Señor, y extendiendo tu mano poderosa para que no falte el alimento, para que no falte el vestido, para que no falte la economía y poder pagar la luz, el agua, la renta. Tú eres el Dios todopoderoso. Sabemos que en ti, Señor, hay poder de lo alto que viene sobre nosotros y se manifiesta de una manera increíble para que demos testimonio de que tú eres un Dios real, eres un Dios poderoso, eres un Dios grande, eres el Dios que hace milagros en nuestras vidas y en nuestras familias. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te honramos en esta mañana. Gracias por la vida de cada persona, Señor, que está siendo partícipe de esta celebración. Te damos la gloria, la honra, el poder y la majestad por siempre. Amén y amén. A Dios sea la gloria. Mi hermano, qué maravilla poder
estar aquí reunidos para gozarnos en el nombre del Señor. Y aunque no estamos presencialmente todavía, sabe que nos gozamos a través de la transmisión, a través de las redes sociales. Ya pronto, hermano, ya pronto estaremos dando algunas indicativas más precisas. Nos estamos preparando para la reapertura de los servicios en algunas partes, en algunos municipios, conforme fue dada la orden a nivel nacional, conforme a esa facilidad que tenían ya de poder reabrir las actividades. Sabe que ya se han reintegrado con todas las prevenciones necesarias. Nosotros lo haremos según nos indiquen nuestras autoridades espirituales y las autoridades federales, obviamente en el contexto del gobierno, tanto federales como estatales. Mientras, lo que le puedo compartir antes de entrar a la palabra es que cuando regresemos a las actividades será de una manera pausada y en orden. Estaremos promoviendo lo que es la buena higiene. Usted podrá venir a las reuniones y vamos a darle indicativas más precisas ya en el transcurso de la semana. Vamos a tener que procurar el cubrebocas, vamos a tener que estar con el cubrebocas a la mano para poder estar ya aquí en la reunión presentes. Vamos a tener que estar entrando y vamos a ser checados con la temperatura, vamos a tener que tener gel antibacterial en las manos, distancia segura, y bueno, vamos a tratar de reactivar las actividades lo mejor posible, y usted nos va a ayudar para ello, ya que vamos a activar nuestros 3 servicios. Y bueno, no va a ser el total de la gente que asiste, sino que vamos a tener, por la distancia segura, una reducción considerable de la capacidad de la iglesia, y es ahí donde más adelante usted nos va a ayudar, porque vamos a requerir que nos confirme en qué servicio usted va a estar presente, si usted va a venir solo, si va a venir con alguien más de su familia. También tenemos algunas regulaciones en el contexto de la salud. Si usted es una persona que está padeciendo físicamente algún tipo de gripa, algún tipo de tos, algún problema de asma, si tiene diabetes, si tiene hipertensión no controlada, la recomendación hasta ahorita todavía por el sector salud nacional es que se quede en casa. Y bueno, las transmisiones van a continuar, no vamos a dejar de transmitir, vamos a seguir transmitiendo las reuniones aún presenciales, y bueno, nos vamos a gozar tremendamente en la casa del Señor. Y bueno, vamos a tener como le digo, ya este anuncio más propicio, más enmarcado. Ya comenzamos con el liderazgo a trabajar un poquito en la logística, a tener lo que sea necesario para poder celebrar las reuniones. Además de que bueno, los grupos de ujieres también van a ser convocados para una capacitación y de qué manera poder trabajar de la mejor manera posible. Así que mientras, hermano, nos gozamos, y yo le invito a que en esta hora podamos ser partícipes de la palabra. Caminando por el desierto, esta serie de predicaciones que ya llevamos al momento 6 mensajes, o tengo 6 mensajes que ya he compartido al respecto, 6 en el contexto de la iglesia, uno más en una predicación donde me invitaron a compartir a través de las redes sociales en una iglesia por allá en el estado de Oregon. Pero mi hermano, en el desierto Dios nos enseña a crecer en fe. En el desierto Dios se muestra como el Dios todopoderoso que obra milagros para liberación, milagros para protección. Dios en el desierto trata con su pueblo, el pueblo que de alguna manera todavía con los pensamientos de cautiverio, con los pensamientos de pecado, de idolatría, le fallan a Dios, rompen el pacto que se había hecho con Dios. Y bueno, Dios pudo haber, como le dijo a Moisés, déjame tocar a este pueblo y hacerlo a un lado completamente, y levantaré de ti una grande nación. Dios en el desierto escuchó el clamor de Moisés. Cuando Moisés escucha lo que Dios ha dicho, le dice: no, Señor, no hagas tal cosa. ¿Qué dirán las demás naciones? ¿Que sacaste al pueblo de Israel para que muera en el desierto? No, Señor, no sea así. Dios perdona y tiene misericordia sobre el pueblo de Israel en el desierto. Y es en el desierto donde Moisés comienza una intercesión fuerte, un clamor directo para con Dios, y le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas de aquí. Si tu presencia no ha de estar con nosotros, no nos muevas de aquí. Señor, que tu presencia se haga manifiesta a mi vida. Y Dios, mi hermano, escuchó a Moisés, y Dios, mi hermano, al escuchar a Moisés, prometió su presencia, prometió estar con el pueblo. Y entonces
viene lo que le compartí hace 8 días, el compromiso restaurado delante de Dios. Fue necesario restaurar el pacto, de tal manera que el pueblo de Israel pudiera estar nuevamente en toda la libertad, con toda la libertad delante de Dios. Mi hermano, a veces nosotros estamos en el desierto y muchos quizás estarán sintiendo esto que vivimos como un desierto. No hay mucho trabajo, aunque ya empieza a reactivarse. Llega a haber la escasez en el contexto del alimento, llega a haber un encierro y no hay mucha movilidad, y uno pareciera que está en el desierto. Pero recuerde, es en el desierto donde Dios se revela, donde Dios se muestra, donde Dios nos hace poder confiar en Él de una manera más plena y más maravillosa. Le voy a compartir el día de hoy el siguiente tema dentro de esta misma serie: caminando por el desierto, Dios te pide. El pedir de Dios sobre el pueblo de Israel es una realidad. Mi hermano, todo inicia ciertamente en el libro del Éxodo, en el contexto del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Pero cuando se trata del dar, esto es algo maravilloso. Es en el desierto donde Dios establece el principio, incluso ya escrito como ley, como estatuto, como mandamiento divino, el poder dar a Dios, dar ofrendas, dar diezmos, el traer sus primicias, el hacer ofrendas mecidas, el poder estar agradecido con Dios. Y mi hermano, yo quizás puedo pensar en esta hora, bueno, ¿cómo va a hablar del dar en medio de esta situación? ¿Cómo es que va a hablar de las ofrendas en medio de esta pandemia? ¿Cómo es que va a hablar del dar hablando de la economía o hablando de lo que se tiene que dar materialmente cuando estamos en una situación de crisis? Déjeme decirle que el pueblo de Israel es en el desierto donde aprende a depender de Dios, pero donde aprende también a escuchar a Dios, porque es Dios el que pide. No soy yo, no es algún otro líder, no es el hombre en sí, es Dios el que establece el principio para poder ser benditos. Porque déjeme decirle que le puedo recordar en Deuteronomio capítulo 28, cuando Dios habla al pueblo de Israel en la recapitulación de la ley antes de entrar a la tierra prometida, que le dice que va a ser bendito, pero tiene que escuchar la voz de Dios, tiene que guardar sus mandamientos y tiene que ponerlos por obra. De tal manera que cuando escuchamos a Dios lo que Él pide y guardamos los mandamientos de Dios para ponerlos por obra, Dios nos bendice. Así que vamos a meditar en Éxodo capítulo 35, versículo del 1 en adelante, y vamos a hacer lo que Dios pide. Hagamos lo que Dios pide. Mi hermano, no tenga miedo, no tenga temor. Tampoco se predisponga mental o emocionalmente. Dios no se equivoca, Dios es sabio, Dios nos quiere bendecir. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos sido bendecidos en medio de esta contingencia. Literalmente, hay quienes me han dicho que incluso ahora han comido mejor porque les han llegado despensa, les han llegado apoyos, y dice cosas que incluso nosotros no estábamos acostumbrados a comer, ahora lo estamos comiendo, y ha sido una bendición y un deleite el poder confiar en Dios. Y no me malinterprete ni me malentienda. El hecho de que puedan algunas personas dar testimonio de lo que está haciendo no quiere decir que entonces ¿para qué trabajamos o para qué seguimos adelante? No. Dios a través de la palabra es lo que nos va a instruir en esta hora. Vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 35, versículo del 1 al 12. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Versículo 1, subráyelo. Estas son las cosas que Jehová ha dicho que se hagan para que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el 7º día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera en él que hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Se vuelve a repetir lo del versículo 1. Es lo que Dios ha dicho, es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová.
Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, sus cubiertas, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda. Mi hermano, ¿qué es lo que Dios está hablando y qué es lo que Dios está diciendo? Déjeme decirle algo. Este punto es clave en el contexto de la bendición y la prosperidad del pueblo de Israel. Hoy por hoy muchas personas creyentes están truncados en el contexto de la bendición porque no han podido entender y porque no le han creído a Dios conforme a su palabra. Incluso no solamente hablamos de personas adultas, de personas jóvenes, de matrimonios jóvenes, personas que están incluso en una convicción de salvación porque han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, han visto la mano poderosa de Dios, se congregan e incluso algunos hasta sirven delante del Señor, pero traen conflictos en el contexto del dar. Y porque traen conflictos en el contexto del dar, a veces hacen las cosas a medias y muchas veces no les va tan bien como les debiera de ir. Es en el desierto donde Dios trata con el pueblo de Israel. Si nosotros leemos con cuidado el libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios puso en el corazón de los egipcios el hecho de poder darles joyas, oro, plata, piedras preciosas, telas, muchas cosas valiosas. ¿Por qué? Porque el pueblo egipcio pensaba que de esta manera retribuía al Dios de Israel, al Dios del pueblo de Israel. Cuando vinieron estas plagas sobre Egipto, ellos decían, bueno, algo tenemos que hacer. Y una de las cosas que estaban en costumbre hacer es que, bueno, vamos a ofrecerle, y ellos ofrecían a sus dioses lo mejor. Y ellos pensaron, bueno, si se trata de esto, pues vamos a ofrecerle al Dios de los israelitas. Pero como nosotros no sabemos cómo llevar a cabo este tipo de dar o este tipo de acción, vamos a dársela a ellos y que ellos vayan y adoren, y que a la hora de presentarse delante de Dios no vayan con manos vacías. Usted lo puede leer en la palabra. Pero el pueblo de Israel todavía estaba luchando en su mente y en su corazón, como hoy en día mucha gente todavía trabaja mucho para poder entender el por qué dar, por qué ofrendar, por qué diezmar. Que no hay muchos que incluso predican o enseñan que eso ya pasó. No, la palabra está vigente. Usted lo puede leer tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es en el desierto donde Dios pide. ¿Quién es el que está pidiendo? Dios. Hoy por hoy, ¿quién es el que estableció los principios y los mandamientos que nosotros debemos de seguir y a los cuales nos debemos de ceñir? Dios. ¿A quién honramos? ¿A quién glorificamos? ¿A quién obedecemos? ¿De quién aprendemos? De la palabra de Dios, porque Dios habló, Dios puso en el corazón de la gente que lo escribiera y queda como mandamiento perpetuo, de tal manera que cada uno de nosotros podemos ser benditos, podemos ser bendecidos. Dice la palabra, mi hermano, en Éxodo capítulo 35, versículo 20 al 22, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel en quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras, hablando de los sacerdotes. Vinieron así hombres como mujeres, versículo 22, usted lo puede subrayar, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Esto es algo increíble y maravilloso. Una vez que Dios restaura el pacto con el pueblo de Israel, Dios le tiene que enseñar al pueblo de qué manera le van a honrar a él. No como van a honrar a los dioses ajenos. Recuerde que cuando el pueblo pecó, hizo un becerro ¿de qué? De oro. No lo hizo de madera, no lo hizo de barro, lo hizo de oro. Porque la gente cuando pidió a Aarón, haznos dioses,
Ellos pensaron, bueno, tenemos que pensar en algo bueno, en algo grande, en algo majestuoso, en algo que podamos ver y a quien podamos adorar. Qué error tan más grande el del pueblo de Israel, porque no hay nada que se compare a nuestro Dios. No hay nada que pueda incluso hacer imagen de la grandeza de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es grande, fuerte y poderoso. Nada se iguala a Él. Y si nosotros tratáramos de hacer algo conforme a su imagen, no lo lograríamos. Pero si nosotros le honramos a través de la obediencia a sus mandamientos, créalo, no solamente vamos a agradar a Dios, sino que Dios se va a agradar de nosotros y Dios nos va a bendecir conforme su palabra no lo ha establecido. Mi hermano, aprendamos de la palabra y veamos a través del pasaje algunas implicaciones de lo que Dios pide. Hay específicamente 3 puntos que vamos a desarrollar de lo que Dios pide. El primero de ellos, el número 1, es consagrar el día de reposo. Mire, mi hermano, lo primero que Dios le pide al pueblo de Israel es: 6 días trabajarás, pero el 7º lo vas a consagrar a Dios. Hablando del día de reposo, la primera implicación de este mandato tiene que ver con un compromiso para con Dios, con una atención debida a Dios. Mi hermano, a veces estamos tan distraídos, estamos tan enfocados en otras cosas que hacemos a Dios a un lado. Cuando Dios debe de ser nuestra prioridad, cuando Dios debe de ser el número 1, cuando a Él es al que debemos de ponerle atención en todas las cosas. Ahora, Dios está tratando con el pueblo de Israel y le dice: 6 días trabajarás, pero el 7º lo vas a consagrar, lo vas a santificar, lo vas a dedicar a Dios. Incluso en tu casa no prenderás fuego, dice el versículo 3. Y cuando leemos el versículo 3, bueno, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con prender fuego? Sabe que se está refiriendo al proceso de la alimentación. No vas a tener que prender fogata para poder preparar. Ahora, el preparar los alimentos en cada una de las casas y familias del pueblo de Israel no es como ahora. Ahorita usted puede llegar a su casa si tiene hambre, y si es de las personas que no les gusta cocinar y no es muy paciente, usted toma una sopa Maruchan, la mete al microondas 3 minutos y ya está comiendo. O usted va y pasa de caminito por ahí, por algún lugar donde están vendiendo comida rápida, simplemente pide y en el transcurso de los 5 o 10 minutos restantes usted ya está recibiendo el alimento que usted va a degustar. Pero así no era antes. Tenían que trabajar. Si tenían que comer carne, tenían que sacrificar el animal. Y a la hora de sacrificar un animal, fíjese que no era tan sencillo, porque no solamente había que abrirlo en canal, habría que quitar todas las tripas, el estómago, todos los órganos del animal, había que quitarle la piel, había que destazar, y entonces es que empezaban la preparación de los alimentos. Entre lo que se llevaba a cabo todo esto, si era bueno cocinar algo, tenían que moler el grano del trigo, tenían que hacer cosas así que implicaban mucho trabajo. Cuando Dios les dice: vas a trabajar 6 días, vas a dedicarte a tu ganado, vas a dedicarte a tu tienda, a tu casa, vas a dedicarte a las cosas que tienes que hacer en vísperas de tu bienestar personal, de tu bienestar familiar, pero el 7º día lo vas a dedicar a Dios, vas a tener que enfocarte en Dios. ¿Cuál es el compromiso con Dios? Mi hermano, mi hermana, yo te pregunto, ¿cuál es tu compromiso con Dios? Si yo le preguntara a los jóvenes, si yo le preguntara a los adultos, ¿cuál es tu compromiso con Dios? Yo sé que escucharía muchas cosas diferentes, pero la pregunta va en un contexto tan directo. ¿De qué manera estás comprometido con Dios a estar en comunión? Yo te podría preguntar: ¿cuánto tiempo oras? Realmente, ¿cuánto tiempo dedicas para estar en oración con Dios? Para poderle agradecer porque tienes vida, el poderle agradecer porque Él es el proveedor de tu vida, el poderle incluso solicitar que Dios se presente conforme a las necesidades. Hermano, ¿cuánto tiempo dedicas al día o a la semana para estar en comunión directa con Dios? Mire, cuando estamos en comunión con Dios se nota.
No toqué esta palabra en el transcurso de esta serie, pero le podría hablar de la gloria de Dios. En el desierto, la gloria de Dios se refleja en el rostro de los que le buscan, hablando de Moisés. ¿Sabe que cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios y estuvo intercediendo por el pueblo de Israel, llegó un momento en el que baja para dar los mandamientos, los estatutos, para decirle lo que Dios dice, y dice que la gente le vio y se asustó porque su rostro brillaba? Se nota cuando estamos en la presencia de Dios. Se nota cuando estamos en comunión con Dios. Es notable cuando Dios se está glorificando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Mi hermano, también se nota cuando no es así. Una persona incluso puede ser creyente y puede venir a la iglesia y puede ser un servidor o servidora, pero si no está en comunión con Dios, se nota. Se va a dar a conocer. Las cosas no van a ser de lo mejor posible. La presencia de Dios va a estar truncada en la vida de la persona. Llega un momento en el cual no hay atención a la palabra, no hay atención a la adoración, no hay atención a lo que Dios dice. Se nota. Y es ahí donde nosotros muchas veces tenemos que enfocarnos a lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel? Bueno, dedica un día a buscar mi rostro, a estar en comunión, a estar en comunicación. Habla con Dios. Entiende lo que Dios quiere decirte, lo que Dios habla, porque Dios habla, mi hermano. Dios nos habla día con día, momento a momento. El problema es que no estamos acostumbrados a escucharle. Dios te quiere hablar, Dios quiere tratar contigo, pero si tú no le escuchas, si tú no le prestas atención, entonces hay un conflicto grave. No solamente implica el estar en comunión con Dios, implica el poder desarrollar vida cristiana. Qué triste el poder escuchar situaciones terribles de creyentes e incluso de siervos o servidores dentro de la iglesia que terminan de repente suicidándose o regresando al mundo o haciendo barbaridad y media. ¿Por qué? Porque no estaban en comunión con Dios, porque no estaban desarrollando su vida espiritual. Leía precisamente hace poco, unas semanas atrás, sobre el suicidio de un pastor de una mega iglesia en los Estados Unidos. Y la esposa hace un escrito y redacta, dice: agradezco a todos las condolencias, las palabras. Dice: mi esposo estaba enfermo. Mi esposo se sentía mal desde hace mucho tiempo, se sentía solo. Se sentía agobiado, se sentía muy presionado por el trabajo en la iglesia. Se sentía que ya no podía más. Nunca pensamos que él fuera a tomar esta decisión. Incluso ya se había platicado sobre un año sabático. Cuando yo estoy leyendo esto, yo lo primero que pienso es: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y mi hermano, esta palabra nos abre los ojos. ¿Por qué se deprimen los jóvenes? Porque no están en comunión con Dios, porque están pensando en tonterías, porque están pensando en cada cosa vana. Ay, ¿cómo le agradaré a la muchacha? Ay, ¿cómo me verá? ¿Qué pensará de mí? O están pensando a veces en su hedonismo. Ay, ¿de qué manera me puedo ver bien? ¿De qué manera me debo de vestir? Hoy por hoy la vanidad, el hedonismo está de una manera tan crecido en la vida de adolescentes, de jóvenes, pero no solamente ellos, también hay adultos que están en esa línea. ¿Por qué? Porque les falta desarrollo de vida espiritual, ejercitarse en alimentar la fe, en crecer en fe, en tener confianza para con Dios. ¿Le crees a Dios, hermano? ¿Le crees a Dios conforme a su palabra? Si es así, gloria a Dios, aleluya, amén. Gózate, alégrate, alimenta el espíritu y no la carne. Últimamente lo que podemos tener como riesgo en este tipo de pandemia es que si ya de por sí había una atención sobre los celulares, sobre las tabletas, sobre la computadora, sobre las situaciones de redes sociales, ahora las redes sociales son un peligro por un lado humano natural increíble, porque de alguna manera se hace ver una situación de atención a cosas que son vanas o que son mentiras. Ahí están, con todo respeto y en ejemplo lo voy a usar, que si el avatar, los monitos esos que están saliendo, por favor, ya estoy viendo en redes sociales conflicto de fe.
de interés espiritual, porque, ay, es que tú no debieras de hacer un avatar de tu persona, mientras que otros, ay, no sean religiosos, y ya empieza un debate por algo vano. Mi hermano, mientras que si tú tienes comunión con Dios, mientras que si tú estás creciendo y desarrollando tu vida espiritual, meditas en la palabra, haces oración, haces adoración, vida devocional, tú no vas a tener conflicto en esto. Hay cosas más importantes que estar debatiendo teológicamente por la palabra avatar. Por favor. Y como ese ejemplo le puedo mencionar muchos más. ¿Cuántos jóvenes están ensimismados y no prestan atención a la palabra y están en atención a otras cosas? Hay servidores en la iglesia que los hemos sentado por actitudes incorrectas para con Dios. Porque a Dios se le debe dar lo mejor de nuestra persona, lo mejor de nuestra atención, lo mejor de nuestra vida devocional. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo capítulo 20 versículos 7 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarle. Cuando se dan a conocer los 10 mandamientos y que el pueblo de Israel está recibiendo los mandamientos directos, lo primero que recibe de mandamientos Dios en el monte Sinaí tiene que ver con este capítulo 20. Retrocedí un poquito en algunos capítulos allí de Éxodo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios está tomando un tiempo especial para que su creación pueda ser admirada, para que su creación pueda tener ese enfoque claro en una atención plena. Y cuando Dios santifica el séptimo día, le establece al hombre: vas a trabajar 6 días, pero el séptimo vas a tener día de reposo. Y no vas a hacer nada de lo que implica trabajo para poder contemplar. ¿Qué? Para poder contemplar la grandeza de Dios. Nuestro Dios es grande, fuerte y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios ha hecho cosas maravillosas. Mi hermano, basta ver la naturaleza. Qué bendición vivir al lado del mar. Porque voltea usted hacia el mar y hay unas tardes tan hermosas, ya sean los amaneceres o ya sean los atardeceres. Si voltea para otro lado, hablando aquí de Los Cabos, para el otro lado va a ver las montañas, y cuando está el tiempo de lluvias y baja la nubosidad, qué maravilla ver los cerros verdes con la nubosidad en sus copas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Si podemos voltear a todas partes, en donde quiera que estemos, la gloria de Dios está presente, la gloria de Dios se hace manifiesta. Pero por eso tenemos que admirar, que reconocer, que prestar atención a Dios. Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es maravilloso, Dios es pleno. A Dios sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, número 2, ¿qué es lo que Dios pide? Bueno, en primer lugar tiene que ver con vida espiritual y con atención a Él, en comunión con Él. Eso es lo primero. Antes que todo tienes que tener comunión con Dios. Antes que todo tienes que admirar la grandeza de Dios. Antes que todo tienes que estar en una línea de comunicación con Dios, donde puedas expresarle a Dios, donde puedas escuchar a Dios, donde puedas obedecer a Dios, donde Dios te pueda bendecir. Pero la siguiente línea que vamos a enfocar, lo que Dios pide en segundo lugar y sus implicaciones, tiene que ver con el tomarás ofrenda del pueblo, el dar. Ahora, ¿por qué Dios le pide a Israel dar? Dios ha bendecido al pueblo de Israel, lo liberó de la esclavitud, les guardó en todo tiempo hasta llegar al momento de estar ahí en el monte Sinaí, y después, antes de avanzar ya en rumbo a la tierra prometida, Dios está tratando con el pueblo de Israel. Y una de las cosas que tenía que aprender es el dar. Tenemos que aprender a dar. Ahora, el dar, mi hermano, no es inmediato a ese instante. Algunos dicen, bueno, es que a partir de ese momento que Dios... No, en realidad el dar, Dios ya lo había instituido desde Adán y Eva. Cuando el hombre peca, tiene que haber una sustitución. Entonces Dios cubre la desnudez de Adán y de Eva con pieles de animal.
O sea, hubo un sacrificio. Alguien tuvo que pagar por la pena, por la vergüenza, por el pecado de Adán y Eva. Y en ese contexto implica sacrificio. Bien, dice la palabra en Génesis capítulo 4, si leemos versículo 3 al 6. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Cuando vemos las ofrendas de Caín y Abel, estamos viendo una disposición en ellos. Fueron instruidos, ¿por quién? Por sus padres. Fueron enseñados que hay que honrar a Dios y hay que darle a Dios por agradecimiento. Esa es la primera línea, porque sabe que cuando nosotros damos por agradecimiento. Antes de poder enfocarlo como un mandamiento, como una ley, como un estatuto establecido por Dios y que es muy válido hasta hoy en día, lo primero que nosotros contemplamos es que cuando Caín y Abel traen ofrenda delante de Dios, lo hacen de manera voluntaria. Fueron instruidos para hacerlo, pero esto tenía que ver con una situación de acción en el contexto de la gratitud. Porque Dios les había perdonado la vida a Adán y a Eva, porque Dios les había concedido incluso el tener a sus hijos aún después de su falla, aún después de su error, aún después de haber salido a un lado de estar en la presencia de Dios. Sabe que Dios trata con ellos y dice la palabra y se menciona primero a Caín, que dice que trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová. Pero luego Abel, que era una persona que cuidaba ovejas y cuidaba ganado, dice que trajo de lo mejor, de lo más gordo delante de Dios. Cada uno trae su ofrenda, pero la actitud del corazón tiene mucho que ver en este contexto. Ahorita voy a compartirle algo bien interesante, una segunda implicación. Pero en esta primera implicación, cuando Dios pide, es porque podemos dar. Pero no se trata de dar por dar, se trata de dar en una actitud correcta. Diga conmigo: actitud correcta. Hermano, hermana, joven, jovencita, si tú le vas a dar algo a Dios, dalo con la mejor actitud, con la actitud correcta. Si vas a hacer algo para con Dios, hazlo con la mejor actitud, con la actitud correcta. No hierres. Dice la palabra que Dios vio con agrado. Dios se agradó de Abel. Porque Abel trajo de lo mejor, de lo más gordo, pero más allá de lo que estaba presentando, que era lo perfecto, que era lo hermoso, que era lo que valía, que era lo que él consideraba lo mejor de lo que tenía en el contexto de sus ganados, la actitud del corazón. Estaba agradecido y estaba en una línea de querer honrar a Dios, porque Dios se merece lo mejor, porque Dios es maravilloso, porque Dios cambia vidas, porque Dios salva, porque Dios perdona, porque Dios restaura. Hay que darle lo mejor a Dios. Qué increíble que hay gente que todavía está luchando en su mente en el contexto del dar, porque no aprecian lo que Dios ha hecho en su vida, porque no aprecian lo que Dios ha hecho en su familia. ¿Sabe cuánto cuesta un tratamiento de enfermedad crónica o degenerativa? Mucho. Y Dios sana y obra milagros. Pero cuando se trata de dar, ¿y por qué voy a dar? Voy a hacer rico al pastor y a los líderes de la iglesia. Mire, gracias a Dios tengo la autoridad moral y espiritual para decirle en el contexto. Nosotros como iglesia tenemos mucho cuidado en ese aspecto y tenemos cuentas claras. Y si alguien en algún momento tuviera alguna duda sobre qué gastos se llevan a cabo en la iglesia, con todo gusto le atendemos. Pero la primera pregunta que le vamos a hacer: ¿es usted una persona fiel a Dios? Porque si usted no es una persona fiel a Dios, y si usted no ofrenda, y si usted no diezma, entonces tampoco tiene la autoridad para pedir cuentas. Pero nosotros tenemos la autoridad para poder dar cuentas, para poderle decir de qué manera hemos sido bendecidos, y no ahorita, desde tiempo atrás. Sabe que Dios pide que demos, de tal manera que entonces Dios le dice al pueblo de Israel: vas a recibir de todo hombre generoso
El dar implica generosidad, ser generoso para poder dar. Tú no puedes dar si no eres generoso. ¿Qué es ser generoso? Es tener la actitud correcta de poder dar desinteresadamente, del poder dar para bendecir, para ayudar, para cubrir la necesidad de otra persona, para honrar a otra persona, pero no hay un interés de querer hacer un cambalache o de querer hacer un trueque. No, es de una manera desinteresada. La persona generosa da sin esperar recibir nada. Ahora, en ese contexto, mi hermano, lo que nosotros podemos contemplar es que decayó el semblante de Caín, porque al momento de dar, dice que Dios no lo vio con agrado. Pero si nosotros leemos en el Nuevo Testamento, dice en Hebreos, que no fue del agrado de Dios porque en su corazón había perversión. Y cuando en el corazón hay perversión y no gratitud, cuando en el corazón hay pecado y no santidad, cuando en el corazón, mi hermano, en vez de querer honrar a Dios, se trata uno de jactar, cuidado. No se trata de eso. Voy a ofrendar para que Dios me dé. Voy a ofrendar para que vean que sí ofrendo. Voy a ofrendar para que no diga el pastor. Voy a ofrendar para ver quién da más. No. Se trata de dar para honrar a Dios en gratitud. Se trata de dar para poder ser probados en fe, diciéndole: Señor, yo confío en que tú me vas a proveer, y porque tú eres mi provisor, yo no tengo problema en dar para tu obra. Porque déjeme decirle que en este contexto, cuando le menciona la segunda implicación, que tiene que ver con la generosidad, tenía propósito la ofrenda. Vas a recibir de todo hombre generoso, y luego viene la lista: oro, plata, bronce. Y viene una lista larga de todas las cosas que va a recibir de parte precisamente de los hombres del pueblo de Israel. Ahora, había propósito en la ofrenda. Esta es la tercera implicación de este segundo paso, de esta segunda petición de Dios hacia el pueblo de Israel. Lo que pide que hagamos era para construir el tabernáculo, todas las cosas necesarias para que el tabernáculo fuera funcional. ¿Qué es el tabernáculo? Era como la iglesia en aquellos tiempos. El tabernáculo se componía básicamente de tres aspectos: el lugar santísimo, donde iban a poner el arca del pacto, el arca que iba a llevar las tablas de la ley, un poco de maná del cual Dios estaba dando al pueblo de Israel, y más adelante la vara de Aarón que había reverdecido. Y esto representaba la gloria de Dios en medio del pueblo, y tenía que estar en un lugar específico. Y era un lugar rodeado de telas finas, de pieles trabajaditas de una mejor manera, y estaba aislado con un velo grueso, doble, con varias capas, porque eso implicaba la gloria de Dios. Es exclusiva y nadie puede así porque sí entrar, porque Dios es santo, Dios es bueno, Dios es maravilloso, y Él no está listo para recibir. En el contexto humano no estamos a veces listos para poder más bien enfrentar la santidad de Dios, porque mucha gente todavía caería muerta. El lugar santo, que es donde los sacerdotes intercederían por el pueblo, ofreciendo incienso, con siempre luz prendida en los candelabros, pero también con siempre pan en la mesa, que representa la provisión de Dios. Y el atrio, donde se encontraba el altar para poder ofrecer los sacrificios, y poder también después de allí del sacrificio tomar del carbón para ofrecer el incienso y venir delante de Dios y clamar delante de Dios a favor del pueblo de Israel, para construir el templo, para que la obra siga adelante. Hoy por hoy, mi hermano, el dar ofrenda, el dar diezmos, el dar primicias tiene propósito, y ese propósito es cumplido. Mi hermano, déjeme compartirle en estos días, hemos aprendido a través de este tiempo que mucha gente realmente batalla en creerle a Dios, y le batalla mucho. Algo que me da mucho gusto escuchar en estos días: acabo de hablar hace 2-3 días atrás con un pastor de aquí de la región La Paz, y cuando estábamos platicando, más bien él me llamó a mí para ver cómo estábamos y qué había de noticias y cómo estaba de nuevo. Pero al platicar con este pastor hubo algo que me gustó mucho, porque le digo: bueno, ¿y tú cómo estás, hermano? ¿Cómo va la iglesia? Me dice: pastor, algo tengo que decirle, la iglesia está creciendo. Y bueno, siempre se queda uno a la expectativa. ¿Por qué? Dice: pues es que estamos teniendo cultos de hogar, y cada culto está reportando su reunión. Tenemos 2 reuniones a la semana, tal día y tal día. Un día antes les proveemos la enseñanza, y luego ellos vienen un día específico a la iglesia, traen sus reportes, sus ofrendas y sus diezmos. Es más, pastor, y me lo dijo así claramente:
Nos está yendo mejor ahora que antes. La gente está dando sus ofrendas, la gente está dando sus diezmos. Dice, incluso ya empezamos a remodelar algunos de los puntos de reunión. Ellos tienen 3 puntos de reunión, 3 misiones. Dice, ya empezamos a remodelar, hicimos algunos arreglos, hicimos algunos cambios, estamos invirtiendo en la obra. Como hay tiempo, hay muchos que están trabajando, que no estaban trabajando, pues se fueron a trabajar 1 o 2 días a los templos y vamos avanzando increíble. Me dio tanto gusto. Yo dije, gloria a Dios, porque en ese entendido, mi hermano, es como Dios trata con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel recibe esa convocatoria de parte de Dios y dice, vas a dar. Ahora, déjeme decirle que la gente que no da es la que más critica. La gente que no da es la que más señala. La gente infiel, la gente que no es agradecida, es la que siempre está tratando de truncar el dar en la vida de otros. Y hoy por hoy esto es una verdad y hay que decirlo. Quien más se queja a veces en las iglesias sobre lo que son las ofrendas, los diezmos, y qué harán con esto y qué harán con aquello, y miren aquí y miren allá, es la gente que ni es agradecida con Dios, que ni es bendecida de parte de Dios, y que trata de justificar su mala administración delante de Dios, o incluso sus actitudes incorrectas. Alguna ocasión de repente yo he escuchado y me ha tocado dialogar con gente que dice, no, es que eso de los diezmos no es bíblico. Claro que es bíblico, pero no es para estos tiempos, es para estos tiempos. No, pero es para hacer ricos a los pastores. Claro que no. Ahora, nosotros somos personas que hemos aprendido en la necesidad. Y muchos lo han de saber, hermanos. Pero cuando yo llego aquí hace 28 años, la iglesita a mí me entregaron 11 miembros. Y de los 11 miembros más los simpatizantes, era un grupito de 20, 25 personas. Yo llegué soltero, yo no tuve mucho conflicto, yo fui asistido incluso en hospedaje, con alimentación, entonces yo podía aportar lo necesario para el alimento, pero cuando me caso, wow, es diferente. El poder ser responsable del mantenimiento ya de lo que es el principio de hogar no es fácil. Y tuvimos pruebas, y tuvimos luchas, pero fue en el desierto donde Dios nos ayudó y donde Dios nos enseñó a ser fieles. Hubo un día que yo me levanto y yo tenía cierto adeudo, no había ingresos fuertes dentro de la iglesia. En aquellos años, si había un buen ingreso por semana y en quincena, estamos hablando de los 220, 250 pesos por semana. Ese era el ingreso que había directo. Y mi hermano, cuando mi esposa está embarazada, ella muchas veces estuvo en punto de abortar y yo tuve que consultar médico. Y la primera vez que consultamos con el médico, porque era algo que pareciera increíble, pero era una urgencia, la pura consulta fueron 180 pesos, más 150 de medicación, lo que había podido medio disque juntar, incluyendo lo de la despensa, todo se fue con el médico y en las medicinas. Pero Dios nunca nos dejó, Dios nunca permitió que nos quedáramos con hambre. Y aunque en ocasiones contábamos las moneditas, llegó un momento en el que yo le dije, Señor, ¿por qué? Soy tu hijo, soy tu siervo. Y lo primero que Dios trajo a mi corazón fue la fidelidad. Y cuando Dios me habla a través de Malaquías capítulo 3, versículo 10, yo tenía por allí un adeudo. Yo no había enviado mis diezmos al distrito precisamente por la prioridad de sanidad en la vida de mi esposa. Pero cuando entiendo que tengo que ser fiel a Dios, yo hice un compromiso con Dios. Y a la fecha le puedo decir, Dios hizo milagros de provisión, milagros increíbles. Tanto en el contexto práctico a la hora, por ejemplo, del gas, que me llegó a durar el tanque de gas hasta 1 año, cocinando todos los días, incluso los domingos hasta prestándolo para los talentos. Y así como gente que llegaba, gente no cristiana, gente que no era de la iglesia, y llegaba a dar sus ofrendas y sus diezmos. ¿Usted es el pastor de la iglesia? Sí, esto es para usted. Y salían corriendo. Ey, espérense, pero ¿y esto de? ¿Usted es el pastor? Sí, pero ¿y esto qué? Ah, son mis diezmos, pero no los voy a llevar a otra parte porque yo considero que aquí es importante. Y increíblemente, mientras entrábamos en un proceso de aprendizaje para ser buenos administradores, cuando Dios nos pide es porque nos quiere enseñar en gratitud a recibir, pero también a dar. Cuando Dios nos pide es porque Él quiere que nosotros seamos buenos administradores de lo que recibimos de parte de Dios, porque lo que había recibido el pueblo de Israel vino de parte de Dios. Cuando salieron con poder y gloria de Egipto, ¿quién fue el que motivó el corazón de los egipcios para soltarles el oro, la plata, las joyas, las telas preciosas?
Pues Dios. Porque Dios no quiso que el pueblo de Israel tuviera las manos vacías. Y cuando Dios bendice, Dios espera que le honremos. ¿Cuántos dicen amén allá en su casa? Mi hermano, mi hermana, esto es importante. Número 3, la tercera cosa que Dios pide y sus implicaciones es que Dios convocó a trabajar conforme al oficio y a la disposición de las personas. Mire, Dios pide 3 cosas maravillosas en este pasaje. Número 1, que ya lo contemplamos, tiene que ver con el día de reposo, con el consagrar día de reposo. ¿Esto qué quiere decir? El compromiso de estar en comunión con Dios, el compromiso de meditar en su palabra, el compromiso de adorarle, el compromiso de estar en oración, en intercesión, en oraciones de gratitud, el poder enfocarse a Dios como lo más importante de nuestra vida. Lo segundo es el dar ofrenda. Pero lo tercero tiene que ver con la disposición del servir. Y cuando Dios habla, dice la palabra, mi hermano, que entonces vinieron hombres y mujeres. Vamos a leerlo, Éxodo 35, versículo 22 en adelante. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. ¿Todos los qué? Voluntarios de corazón. Y trajeron cadenas y zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía la madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón, ¿todas las mujeres qué? Sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras del engaste para el efod y para el pectoral. Hubo una reacción en la gente. ¿Qué fue lo que hizo la gente? Escuchó el mandato de Dios, y cuando Dios dice, bueno, vas a guardar el día sábado, vas a recibir ofrenda de todo hombre voluntario, de todo hombre generoso, pero también vas a recibir el trabajo, lo que la gente ha trabajado con sus manos, conforme a sus capacidades, conforme a sus oficios, y todo lo que sea necesario para el servicio de la obra, para el servicio del tabernáculo, para el servicio de la administración, haciendo función los sacerdotes para bendecir al pueblo. Y mi hermano dice que vinieron hombres y mujeres. Y aquellas mujeres que podían hilar y hacer telas, las hicieron, y las hicieron con seda, con hilo fino, con colores específicos que mostraban realeza, y las traían para el tabernáculo. Y los hombres trajeron piedras preciosas, trabajadas, pulidas, trajeron madera. Cada persona fue llamada conforme a su oficio para servir en la obra. Hay algo que Dios nos pide hoy en día: servir en la obra. Dios te salvó con un propósito, primeramente para que no fueras al infierno, seguidamente porque eres creación de Dios y Dios te ama y Dios te quiere dar vida eterna, pero también te salvó porque sabe que eres importante para dar testimonio en su obra, para dar a conocer el reino de los cielos. Y para dar a conocer el reino de los cielos hace falta que la iglesia esté bien organizada y trabaje y funcione debidamente. Ahora que regresemos a nuestros servicios, van a regresar los ujieres, ya está trabajando multimedia, el grupo de alabanza, sí, pero vendrán los demás ministerios. Y aunque no hemos dejado de tener actividad, gloria a Dios por los que están en su función, trabajando con damas, con jóvenes, con infantil, en los devocionales. Qué maravilla poder honrar a Dios en la función que tenemos, porque todo oficio delante de Dios es valioso, y todo lo que puedas hacer para con Dios es de gran estima a los ojos de aquel que es nuestro Creador y Señor. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Todo oficio tiene un lugar en la casa de Dios. Sabe que la iglesia a través de estos años se ha edificado y ha crecido y ha desarrollado gracias a la vida de hombres y mujeres dispuestos a honrar a Dios, que han aprendido a estar en comunión, que han aprendido a dar sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, sus aportaciones para misiones. No hemos dejado de ofrendar a misiones, no hemos dejado de mandar nuestras economías, nuestros diezmos al distrito, no hemos dejado de aportar para las despensas. Dios bendiga a los que han estado dispuestos en el dar para las despensas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que en el dar hay bendición.
Hemos aprendido que en el dar, mi hermano, sabe que Dios hace la obra, pero también gloria a Dios por aquellos que hacen. En algún momento hemos convocado, nos hace falta algún voluntario, hablándole sobre todo a los varones, para repartir algunas cosas que nos están donando. Y tiene que ver con cosas perecederas y tiene que repartirse ya. Gloria a Dios por los que están dispuestos. Por aquellos que inmediatamente responden, dicen: pastor, yo tengo aquí mi camioneta, yo estoy listo. ¿Qué se requiere? Pues hay que repartir esto, cuente conmigo. Qué maravilla cuando alguien con un talento, con una habilidad, carpintero, plomero, electricista, ingeniero, doctor, cualquier oficio se dispone en las manos de Dios. Porque sabe que Dios se agrada del pueblo que refleja gratitud. ¿Estamos agradecidos con Dios? Entonces le vamos a prestar atención a Dios. ¿Estamos agradecidos con Dios? Entonces vamos a dar lo que Dios pide. ¿Estamos agradecidos con Dios? Entonces vamos a hacer que nuestro trabajo sea un trabajo que honre a Dios, que nuestras actividades honren a Dios. Pasa algo tremendo en la palabra, mi hermano, que cuando el pueblo empieza a dar y el pueblo empieza a trabajar, sucede algo maravilloso. Yo espero que en algún día y en alguna ocasión yo pudiera hacer esto. Si usted lee el libro de Éxodo, capítulo 36, versículo 3 al 7, mire lo que dice la escritura. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario. Hay propósito en el dar, a fin de hacerla. Vamos a construir, vamos a edificar, vamos a remodelar, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. Bueno, obviamente estoy contextualizando. En aquel tiempo no había internet, no había teléfono, no había luz, pero había que sustituir, había que reforzar estacas, había que poner telas, había que poner pieles, había que tener el altar del incienso, el altar del sacrificio, todo, había que acarrear agua, muchas cosas que había que hacer. Bien, dice, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Mi hermano, esto es maravilloso. Dice que cada mañana traían ofrenda voluntaria. Versículo 4, tanto que vinieron todos los maestros que hacían la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se les impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¡Wow! Cuando se trata de honrar a Dios, cuando se trata de poder agradecer a Dios, no hay nada que pueda compensar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Mi hermano, esto es una verdad. Si Dios ha obrado un milagro en tu cuerpo y te ha librado del cáncer, o te ha librado de algún problema renal, o algún problema de huesos, te ha sanado de la columna, o te ha sanado de alguna enfermedad crónica degenerativa, mi hermano, wow, no nos alcanza de veras nada de lo que podamos dar o nada de lo que podamos hacer para pagarle al Señor. Y no se trata de pagarle, pero se trata de agradecer. Y si tú le agradeces a Dios lo que Dios ha hecho en tu vida, mi hermano, nos quedamos cortos, porque siempre Él todavía nos va a dar más y Él todavía va a hacer más por nuestras vidas. Él va a guardarte, Él te va a proteger, Él te va a sanar, Él va a poder hacer una obra maravillosa. Pero en ese contexto, el pueblo de Israel empezó a traer, empezó a dar, empezó a dar, empezó a dar. Empezaron a ofrecerse para el trabajo de la obra, y llegó el carpintero, y llegó el que trabajaba el bronce, y llegó los que trabajaban el oro, y vinieron los que trabajaban las telas, y empezaron a traer las telas y a unirlas, y cada una de las cosas necesarias para el templo, para el tabernáculo de reunión. Y empezaron a poner cada cosa en su lugar, y ya estaba todas las telas para las vestiduras de los sacerdotes, y ahí venían, y la gente venía, y la gente venía, y la gente venía, y dice la palabra que entonces se presentaron delante de Moisés y dijeron: Moisés, tenemos un problema. Imagínense que de repente alguien que está trabajando, que está llevando a cabo una obra, llegue con Moisés y le diga: tenemos un problema. ¿Qué pensaría usted? Wow, no les alcanza, no hay. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? No, pero el problema era otro. Les dice: el pueblo trae cada mañana
y dice, ya hasta traen de más, hay lo suficiente para terminar la obra, está lo suficiente para hacer todo lo que se tiene que hacer y sobra, dile al pueblo que ya no dé más. ¡Wow! ¡Qué increíble situación! Mi hermano, la gran mayoría de las iglesias, y esto es un dato real, la gran mayoría de las iglesias se sostiene con la fidelidad del 30% de su membresía. Esto quiere decir que menos del 50% de la gente que se congrega en una iglesia aprende los principios de la fidelidad en el dar. Y está comprobado, esto es una estadística real. Cuando una iglesia se sostiene con el 30% de la gente fiel, bueno, qué bendición. Pero yo pienso, si la gente aprendiera en el concepto del dar, en el concepto de ser fieles, en el concepto de ser buenos administradores, wow, hermano, ¿qué no haríamos? Y a veces hemos estado limitados para hacer algo por la falta de las economías. Y no me estoy quejando. Pero mi hermano, en ocasiones tenemos que hacer muchas cosas como iglesia para tratar de capitalizar y de poder bien administrar. Gloria a Dios que tenemos un equipo de liderazgo que puede dar cuentas de las ofrendas. Tenemos una tesorera excelente que nos lleva a la contabilidad. Podemos dar cuentas claras en todo. Ahí está un ministerio de damas que maneja el talento, ahí están ministerios que manejan sus ofrendas. Cada líder puede rendirle cuentas precisamente conforme a objetivo. Pero ha llegado momentos en los cuales hay que hacer algo más y tenemos que esperarnos o tenemos que hacer uso de algún otro tipo de fondos para tratar de capitalizar. Mi hermano, si todos fuéramos fieles y agradecidos con Dios, mi hermano, habría lo suficiente para no batallar en muchos aspectos. Alguien hace poquito me decía, pastor, ¿por qué no cambia lo del cañón y ponemos pantallas? Bueno, pues porque las pantallas cuestan. Y cuando alguien dijo, pues ponga una pantalla digital de esas grandes que ponen, sí, ya preguntamos cuánto salen las pantallas digitales. Sabe que por ahí una regularcita de media pared nos cuesta alrededor ya instalada con todos los aditamentos, arribita de 220,000 pesos. No los hay, no los tenemos. Pero mi hermano, eso no nos detiene, seguimos avanzando. Porque creemos que Dios bendice, que Dios hace la obra perfecta en muchos de nuestras vidas. Mi hermano, cada uno de nosotros somos confrontados con esta palabra, porque llega el momento en el cual si le creemos a Dios en el desierto, donde aparentemente no había nada que producir, nada que desarrollar, nada que hacer, Dios les pide al pueblo para levantar el tabernáculo y se hizo. Y la gente dio, porque sí había. Y la gente participó porque sabía hacer las cosas. Y la gente fue de corazón abierto, voluntario. A nadie se le forza a dar, a nadie. Y yo lo he dicho muchas veces en la iglesia, en los servicios, cuando hemos recogido la ofrenda, nadie está obligado a dar. Pero los que hemos aprendido a dar, lo damos por gratitud, lo damos en contentamiento, lo damos en bendición, porque sabemos que esto es bueno en gran manera. De tal manera que cuando Dios pide, es porque también Dios te está dando y te quiere dar más. ¿Quieres ser bendito? Escucha la voz de Dios. Medita en esta palabra y esta palabra te va a bendecir. Yo creo firmemente lo que la palabra de Dios dice. Y cuando la palabra nos dice que el pueblo dejó de dar porque ya había dado suficiente, yo creo que aún así el pueblo estaba dispuesto a seguir dando. Cuando se establece el estatuto sobre las ofrendas, los sacrificios, las primicias, sabe que el pueblo de Israel llevaba ganados y llevaba de alguna manera siempre algo que podía trabajar. ¿De dónde hilaban? Tenían que tener lana y la lana la hilaban de muchas maneras. Sabe que trabajaban flores, porque ¿de dónde se saca la seda? Si no es precisamente de cierto tipo de flores. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera o cultivaban o tenían un acceso para poder tener cierto tipo de flores y poder hilar. Mi hermano, a veces nosotros nos cerramos un poquito al ver al pueblo de Israel en el desierto y pensamos, pues vivían solamente de la misericordia de Dios comiendo el maná. Y bueno, pero ¿sabe que eso es una bendición? Porque dice la palabra que en esos 40 años no les faltó alimento. Sus vestidos no se envejecieron, su calzado no se desgastó y sus fuerzas no faltaron. Porque Dios es un Dios proveedor y a Él sea la gloria por siempre. ¿Quieres que Dios te bendiga?
Quieres que Dios te enseñe que en medio de toda situación de desierto, de adversidad, Él sigue siendo el proveedor, Él sigue siendo el Dios de gracia. Pues este es el momento en el cual podemos honrarle y glorificarle. Yo te invito a orar en esta hora. Si nosotros podemos darle la gloria a Dios, bueno, vamos a hacerlo orando, declarando con nuestros labios gratitud delante de Él. Pero no solamente démosle gratitud. Sabe que la iglesia todos los días está abierta de aproximadamente las 5:30 de la tarde hasta las 7. Y bueno, usted puede traer sus ofrendas, usted puede traer sus diezmos. No está obligado a hacerlo, pero si usted ha entendido y ha capturado el mensaje de esta hora, yo creo que usted no se va a detener. Y si usted es miembro de otra iglesia y está viendo esta transmisión, sea fiel a Dios, sea de bendición a su iglesia, lleve sus ofrendas, lleve sus diezmos ahí a donde le corresponden. Porque ciertamente damos y damos en casa. Ofrendamos y ofrendamos en casa. Ofrendamos donde nos alimentamos. Damos nuestros diezmos donde nos alimentamos. Porque eso es lo correcto delante de Dios. Yo le invito a confiar en Dios y a darle a Dios toda la gloria, toda la honra y toda la majestad. Oramos. Padre, gracias por tu amor y tu grande misericordia. Reconocemos tu poderío. Reconocemos que tú eres el Dios de toda gracia, que ha extendido su mano de poder sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras familias. Confiamos, Señor, en tu provisión en todo tiempo, y tú has sido fiel. No nos ha faltado alimento, no nos ha faltado vestido, no nos ha faltado para poder cubrir las necesidades. Señor, guárdanos de ser malagradecidos, guárdanos de ser quejosos o señaladores en las bendiciones de otros. Líbranos, Señor, de todo deseo de la carne, de todo impulso que no es correcto, porque el único que roba, el único que trunca la bendición es el diablo, pero también hay quienes se dejan usar por el diablo. En el nombre de Jesús, el Señor los reprenda. Señor, creemos firmemente que tú traerás bendición sobre tu pueblo. Y nos llamas a creerte, a confiar en ti. Queremos tener comunión contigo. Señor, que podamos estar en tu presencia y podamos comunicarnos abiertamente en oración y podamos expresarte y podamos escucharte. Pero asimismo también ayúdanos a ser prácticos en lo que tú nos pides, en el poder dar, en el poder administrar, en el poder accionar. Porque es ahí, Señor, en medio de la necesidad, donde tú te muestras como el Dios todopoderoso que hace maravillas y abundar de una manera increíble. Tú fuiste, Señor Jesús, el que dio alimento a 5,000 personas y después a otras 4,000. Y solamente te bastaron unos cuantos peces y unos cuantos pececillos para alimentar a miles. Porque tú eres el Dios de milagros. Bendice, Señor, aquel que es fiel, aquel que te cree y aquel que te honra. Extiende gracia y misericordia sobre aquellos que están en un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Recibe la honra y la gloria por siempre. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a adorar el nombre del Señor antes de despedirnos y le invitamos a que siga con nosotros. Cada día tenemos una transmisión especial enfocada hacia ministerios. Le esperamos en cada una de ellas. Dios le bendice. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado, todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al Santo
precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado, todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Todo para nosotros eres, Señor Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres santo y poderoso, Señor. No hay nadie como tú. Te adoramos, eterno Dios. Hermoso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Sí, Señor. Aquí está nuestra vida y nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Úsalo para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. De esa manera, hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga.